Continuamos y vamos a escuchar ahora a Antonio Villalón de la empresa S2 Grupo. Su ponencia lleva por título GRU, Estructura y Capacidad Ciber. Le escuchamos. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Antonio Villalón, soy director de seguridad de S2 Grupo y vamos a hablar durante un ratito del GRU, del Servicio de Inteligencia Militar ruso, y sus capacidades en el concepto que estamos hablando de ciber o de guerra de información que se han publicado o se han extraído gracias a analistas durante este año, en especial en 2018. Veremos, en primer lugar, la capacidad histórica de inteligencia de señales del servicio, que está focalizada pues, en una dirección general. Veremos qué ha pasado este año, que ha sido un mal año para la inteligencia militar rusa. Y hablaremos de dos unidades diferenciadas, sobre todo de dos unidades diferenciadas, que son lo que pues, seguramente estamos ligando a APT-28. ¿Vale? Veremos los objetivos, las tácticas, técnicas y procedimientos y algunos conceptos de OPSEC que este año hemos descubierto del servicio. Algunos los podíamos conocer, otros son un poco más sorprendentes y acabaremos pues, con algunas preguntas que seguramente tienen una difícil respuesta. Antes de empezar, todo lo que se dice aquí está extraído de fuentes públicas, no se da ningún dato de información clasificada y lo que estoy diciendo muchas veces son hechos de terceros, ni siquiera tienen por qué ser opiniones, ni siquiera porque tengo por qué estar de acuerdo con lo que están diciendo esos terceros. ¿Vale? Bien, el Servicio de Inteligencia Militar ruso, el GRU. El GRU está mandado por este vicealmirante, un general de 2 estrellas, desde hace unas semanas, porque el anterior director general del servicio murió. Cosas que pasan. Y es una unidad del ejército anteriormente soviético, ahora ruso. Se le acusa de ser un servicio muy duro, que cumple órdenes y que sus procedimientos pues, muchas veces anteponen el cumplimiento del objetivo a muchas otras cosas que otros servicios como el FSB o el SVR, para ellos seguramente más occidentalizados, pues no actúan de la misma manera. Sus necesidades de información histórica son, por supuesto, la militar, la político-militar, la tecnológico-militar, la económico-militar y la ecológica, que en ruso significa energética. ¿Vale? Y para dar satisfacción a estas necesidades, el GRU desarrolla capacidades de todas las disciplinas de adquisición de inteligencia. Por supuesto, inteligencia de señales, inteligencia de fuentes humanas, inteligencia de fuentes abiertas, todo lo que se nos ocurra. Cuenta con aproximadamente unas 25.000 personas, que es un dato estimado porque es información clasificada. ¿Vale? Y actúa con una reminiscencia soviética, ya que es el único servicio de inteligencia ruso que ha sobrevivido a la URSS y a la KGB. Hasta hace más bien poco, y ahora estoy exagerando un poco, todo lo que sabíamos del servicio era lo que se contenía en este libro. Este libro es un libro que se llama Dentro de la inteligencia militar soviética, es un libro de los años 80, escrito por Soborov, un coronel desertor del servicio, y poco más, exagerando un poquito, poco más se sabía del GRU. Algunos estudios de los años 80 en inteligencia de señales soviéticas, pero era un servicio muy, muy, muy opaco. Aquí tenéis una captura de la estructura conocida, gracias sobre todo a este libro que os acabo de enseñar, del servicio. La inteligencia de señales, lo más cercano a esto que estamos llamando hoy en día cibercosas, la inteligencia de señales se centraba especialmente en lo que es la sexta dirección del servicio. Esta sexta dirección bueno, fijaos que es un servicio muy complejo, muy grande, y la inteligencia de señales está, pues, confinada en su mayor parte en esta dirección. En esta dirección teníamos 4 grandes divisiones. Una división de inteligencia de comunicaciones, regimientos de transmisiones, la que se encargaba de la operación de todos los regimientos de transmisiones del servicio. Un equivalente, que era la segunda división, para inteligencia electrónica. La tercera división era la división técnica, la que se encargaba de las estaciones de escucha en embajadas, en consulados, las grandes estaciones de escucha del GRU o algunas con KGB, Vietnam, Lourdes en Cuba.
Y la cuarta división era la que estaba destinada a la monitorización 24/7, a operación 24/7, para proporcionar al puesto de mando del GRU información obtenida a partir de inteligencia de señales en cualquier momento, sobre todo focalizada en la época de Guerra Fría, focalizada en lo que hacían los americanos. Aparte de esta dirección, de esta sexta dirección del servicio, hay algunas capacidades sueltas, por decirlo de alguna manera, como el servicio de descifrado del GRU. Quedaos con este dato. El GRU tenía un servicio de descifrado independiente de esta sexta dirección, a la que se enviaban los datos que se habían obtenido, generalmente de radio, que estaban cifrados y no se podían descifrar. Este detalle es importante, luego veremos por qué. También había un centro de cálculo construido con tecnología soviética, que era el que aportaba la capacidad de cómputo para descifrar o para procesar señales, etcétera, etcétera. Pero bueno, focalicémonos en esta sexta dirección, que es donde estaba toda o la gran parte de la inteligencia de señales soviética en la época. Fijaos que son capturas antiguas de trabajos como el que os acabo de enseñar de los años 80. Hasta este año 2018, pasan una serie de cosas en el mundo. La primera cosa que nos llama la atención es que el 3 de marzo este señor y su hija aparecen tirados en un banco de Inglaterra, envenenados con lo que luego se descubre que es Novichok. Novichok es un agente nervioso soviético. Este señor, Sergei Skripal, es un traidor a Rusia. Es un coronel del GRU que fue detenido, estuvo en la cárcel y luego se canjeó con los británicos y vivía supuestamente tranquilo en una región de Inglaterra. Ambos son envenenados, sobreviven después de varias semanas en el hospital. Lamentablemente, pues hacia junio, un par de británicos que no tenían nada que ver con el tema, pues encuentran un botecito por ahí en un parque, pensando que es perfume, una mujer se lo rocía y muere. Es el Novichok, ¿vale? Esto, fijaos que no tiene mucho que ver con la parte ciber. Pues bueno, una cosa que pasa. El 13 de julio, este señor, Robert Mueller, es un fiscal estadounidense que casualmente ha sido director muchos años del FBI, lanza un escrito de acusación muy duro y muy curioso, ¿vale?, que vamos a comentar ahora, en el que dice que 12 agentes del servicio son los que han intentado comprometer las elecciones estadounidenses del año 2016, con unos detalles brutales que ahora veremos. El 5 de septiembre, el gobierno británico acusa a estos dos señores del envenenamiento de los anteriores. Estos dos señores, según el gobierno británico, son agentes del GRU que fueron a Salisbury a envenenar al anterior. Tampoco parece que tenga mucho que ver con la parte ciber, veremos ahora después que sí. Y el 4 de octubre ya es el remate final, en el que los gobiernos de Canadá, Holanda, Reino Unido y Estados Unidos hacen acusaciones muy directas al GRU sobre una serie de actividades, una serie de campañas que han hecho, y directamente los ligan en algunos casos con APT-28. ¿Vale? Todo esto hace que el 21 de noviembre el teniente general Koborov, director del servicio, pues muera. Cosas que han pasado. Julio de 2018. Acusación de Mueller. Hasta este momento, operativos de servicios rusos que estuvieran buscados por el FBI solo tenían el privilegio de aparecer agentes del FSB. El 13 de julio tenemos aquí a los 12 agentes del servicio militar, que ya son buscados por el FBI, gracias a este escrito de acusación de Mueller. Mueller hace un escrito de acusación muy duro y en el que proporciona unos detalles sorprendentes. Desde mi desconocimiento de los escritos de acusación americanos, que no es un tema que me apasione, pues en este escrito, en esta acusación, que es pública y podéis descargar de Internet, da datos tan concretos como que en esta fecha este señor, este agente, que tenéis ahí la foto, envía un correo electrónico con este asunto desde esta cuenta a esta otra dirección con un adjunto que contiene pues una vulnerabilidad o un exploit de una vulnerabilidad y que consigue las credenciales de este otro objetivo dentro del Comité Demócrata, por ejemplo. Es decir, está dando unos detalles, nombres, apellidos, empleos militares, de los que considera agentes del GRU muy jugosos. No habituales en un escrito legal, al menos hasta donde yo conozco, más propios de un escrito, pues, de una nota de inteligencia. Es decir, donde se están dando pues, detalles hasta ese punto, hasta el asunto del correo del spear phishing que estaban usando, la fecha o quién lo envía para acusar a estos 12 agentes del servicio de injerencia en las elecciones estadounidenses. Fijaos el detalle de lo que dice el FBI
deben ser considerados armados, peligrosos y un riesgo internacional de la muerte. ¿Vale? 5 de septiembre. El gobierno británico, esto es Theresa May, dice que a los Skripal los envenenaron con Novichok estos dos señores, que con identidades falsas, dichas por el gobierno británico, Alexander Petrov y Ruslan Boshirov, fueron a Salisbury, adjuntan pues, capturas de cámaras de seguridad, fotos, etcétera, etcétera. Envenenaron a los Skripal, tiraron el bote este de supuesto perfume, que era el agente nervioso soviético, en un parque, cogieron su vuelo de Aeroflot y se volvieron a Moscú. Todo esto aportando pues, detalles curiosos. Hay una cosa muy interesante que dice Theresa May, y es que esta operación está aprobada fuera del GRU a un nivel superior. A un nivel superior del GRU hay 3 personas. Gerasimov, el jefe de Estado militar, el ministro de Defensa y Putin. No hay nadie más. ¿Vale? Con lo cual, lo que está diciendo Theresa May, pues blanco y en botella. El gobierno ruso, RT, no sé qué estaba pensando, dice que estos señores no son agentes del GRU, son 2, creo que dijo, monitores de fitness que estaban en un viaje de Salisbury porque querían ver la catedral. Y les hace pues, esta entrevista donde están los 2 señores diciendo que habían ido a ver la catedral, conocidísima la catedral de Salisbury. El hecho cierto es que no se ha visto juntos a estos 2 señores con los de arriba. ¿Qué sucede? Con toda esta información, analistas independientes, o eso creemos, como Bellingcat, Radio Free Europe, dicen que estos señores no son los turistas estos rusos que estaban viendo la catedral de Salisbury, sino que uno de ellos es el coronel Chepiga, es un coronel de los Spetsnaz, las operaciones especiales del GRU, y el otro es un coronel o teniente coronel, que es un doctor, un médico, también del GRU, que es Mishkin, y ambos son héroes de la Federación Rusa, la máxima distinción que puede dar el presidente de la Federación Rusa. ¿Vale? Por supuesto, hay unas campañas de medios a favor, en contra de esta información, pero el hecho cierto es el que os decía. No se ha visto nunca a los 2 de antes con estos, con lo cual pues, a lo mejor son los mismos o no. ¿Vale? Y llega el 4 de octubre. El 4 de octubre es la fiesta. El 4 de octubre llega la inteligencia militar holandesa y dice que han detenido, creo que fue en abril, a 4 miembros del GRU acusados de atacar a la OPCW, a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Los han pillado más o menos, lo que se dice en términos técnicos, con el carrito del helado. El Servicio de Inteligencia Militar holandés aporta pues, fotos de lo que encontraron en su coche, herramientas para hackear redes inalámbricas, un montón de dispositivos móviles, un montón de dinero en metálico, pone los pasaportes diplomáticos de los 4 señores que habían pillado, fotos del aeropuerto acompañados por miembros de la embajada rusa en Holanda. En fin, una serie de detalles que volvemos al ejemplo de antes, que no parecen especialmente habituales. Esto se hace en una rueda de prensa pública. ¿Vale? Esta información es un PowerPoint, un PDF que os podéis descargar de Internet y en el que se dan detalles de quiénes son, cuándo vienen, cómo se les detiene, de qué se les acusa y al final los meten en un vuelo de Aeroflot y los mandan de nuevo a Moscú. Son expulsados de forma inmediata. Ese mismo día, de nuevo el gobierno británico dice que el GRU, y aquí ya nombra, veis ahí el oso, a APT-28, dice que APT-28 es el GRU. El gobierno británico dice que APT-28 y el GRU están detrás del ataque pues, a cosas tan insignificantes como los ataques de 2017 en Ucrania, NotPetya, Bad Rabbit, ataque a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, ataque a deportistas, en fin, una serie de acusaciones, no con tanto detalle como las anteriores, pero desde luego graves. Es decir, un gobierno, no es un analista, fijaos que pues muchas veces los analistas nos basamos en cosas como la hora de compilación, las horas en las que hay actividad en la red. Un gobierno está dando, no tanta información como antes, pero está dando datos muy jugosos sobre los objetivos, en este caso, del Servicio de Inteligencia Militar ruso. Los americanos no pueden faltar en la fiesta y sacan otra acusación con
otra orden de búsqueda por parte del FBI. Algunos de los que están ahí veis que son ya viejos conocidos, que salían en la de antes, pero hay otros que son nuevos y les acusan de atacar sistemáticamente a diferentes agencias antidoping, a la mundial y a la estadounidense en concreto. Los canadienses, todo esto el mismo día, dicen que a ellos también, que también a la agencia antidoping canadiense también le han atacado desde el GRU, ¿vale? No dan muchos detalles, en este caso los canadienses se quedan un poquito más, son más light que sus amigos americanos, estadounidenses, pero desde luego es otro gobierno acusando formalmente a un servicio de inteligencia militar ruso de ciertos ataques contra ciertos objetivos. ¿Okay? Todo esto pasa el 4 de octubre. Inmediatamente Australia y Nueva Zelanda apoyan públicamente a sus aliados y parece que el mundo, los 5 ojos y Holanda están desde ese momento contra Rusia. Bien, todo esto que ha pasado este año y que ha cambiado pues, muchas de las cosas que sabíamos en este libro, nos han dado una información directa o indirecta, esto es, nos han dado pie a analizar, a buscar información, a contrastar datos para obtener una foto del GRU pues curiosa, viendo cosas que no sabíamos hasta este momento. Hemos aprendido mucho de cuáles son las unidades que cortan el bacalao en esto de la parte ciber. Hemos aprendido qué hacen cada una de estas unidades, dónde están, qué personas con nombres, apellidos, empleos militares, etcétera, etcétera, participan en estas unidades, qué hace cada una de estas personas, cómo se estructura la unidad en algunos casos, datos personales, y esto es muy importante, de estas personas, ¿vale? Veremos ahora luego algún ejemplo. Algunas consideraciones de seguridad de operaciones muy malas del GRU, que también eso hemos aprendido, y por supuesto objetivos, tácticas, técnicas y procedimientos, cierto software que utiliza el servicio, etcétera, etcétera. ¿Vale? 2 unidades nos llaman especialmente la atención, sobre todo a partir de lo que dice Müller en julio. Son la 74455 y la 26165. La primera de ellas, 74455, es esta unidad militar, está en las afueras de Moscú, ¿vale? Son unidades militares clásicas, ahora las llamamos APT-28 y cosas así más modernas, son unidades militares muy antiguas. Y básicamente lo que hace esta unidad militar, según el fiscal y según ciertas investigaciones, es operación psicológica, operaciones psicológicas, manejo de información, no roba datos, son los que manejan las marionetas como Guccifer 2.0, con todo el tema aquel de las elecciones estadounidenses, como DC Leaks, los que mantienen esa infraestructura, ¿vale? Son la parte de manejo de información, lo que se llama confrontación de información, la parte psicológica, es decir, lo que hacen ese tipo de operaciones para poner al mundo a favor de los intereses de la Federación Rusa. ¿Vale? No es una unidad especialmente técnica, aunque sí que hay por ahí, aunque es una unidad oscura, es decir, no hay mucha información en fuentes públicas, pues sí que hay algunos trabajos sobre cripto, sobre jamming, cosas de este tipo, pero no es una unidad especialmente técnica. Esta es la estructura que conocemos de la unidad, evidentemente es mucho más grande, básicamente hay un coronel y 2 personas identificadas que son 2 oficiales de rango inferior, que lo que están haciendo es manejar, por un lado, la infraestructura que da soporte a los sock puppets, a las páginas que están soltando información, desinformación, compromisos, etcétera, y operando pues, toda esa infraestructura. ¿Vale? De esta unidad se conoce más bien poco. ¿Vale? Es una unidad, ya digo, oscura, que no tiene mucha información. Ojo, no tiene mucha información para los pobres mortales como yo. A lo mejor para otras gentes sí que lo tienen. Sí que algunas de las personas de esta unidad, como personas, tienen mucha información disponible en Internet. Ahora comentaremos eso. La unidad gorda, la 26165. La 26165 es el servicio de descifrado del GRU, del que hablábamos antes, el que no dependía de la 6ª dirección, que dependía directamente de la Dirección General del Servicio, al que se enviaba la información cifrada para que ellos, de alguna forma, la descifraran. Fijaos que es una unidad que, según fuentes abiertas, se forma en el año 53. Es decir, APT-28, según dicen algunos analistas o algunos gobiernos, opera desde el año 1953 como servicio de descifrado del GRU. Tenemos la ubicación física en Moscú, esto también da mucha información, ahora después lo veremos, y básicamente esta unidad lo que hace es la parte técnica, CNO, operaciones contra sistemas y redes, los que atacan. Los otros manejan la información que estos les dan, estos roban la información. Se meten en un objetivo,
persisten y sacan datos. Se los dan a la otra unidad y la otra unidad los maneja, publica con sock puppets, crea perfiles en Twitter, cosas de ese tipo. De esta unidad, según la acusación de Mueller, tenemos estas dos subestructuras. La que tenéis a vuestra derecha está mandada por este señor y básicamente es la que desarrolla capacidades hostiles, la que desarrolla código dañino, en un sentido muy amplio. ¿Vale? Es el área de desarrollo de una empresa. La otra parte, el otro grupo de la unidad, son los que operan, los que atacan, los que usan el software que estos de allí están desarrollando, las capacidades que están desarrollando para meterse dentro de un objetivo. Cuando hablamos de las horas de compilación, del malware que hemos encontrado, de APT28, si trabajan en horario de Moscú y San Petersburgo, si tienen caracteres cirílicos, pues pensad siempre en aquellos señores de la derecha, ¿vale? Morgachev y sus amigos. Son los que desarrollan, según dice el gobierno americano, este tipo de capacidades. Lo que encontramos luego cuando hay un incidente. Aparte, con la información que nos proporcionan los holandeses, tenemos identificadas a 2 personas más de la unidad y a 2 personas adicionales de la 22177. La 22177 no es una unidad ciber, es una unidad de inteligencia de fuentes humanas. Fijaos que están ahí resaltados los 4 que detienen en Holanda. Ahora veremos por qué. 2 personas de ciber y 2 personas de no ciber. Aparte de todo esto, analistas, investigaciones, etcétera, etcétera, encontramos otras unidades del servicio también relacionadas con la capacidad ciber. Tenéis algunos ejemplos de los que podéis encontrar, muchos de ellos en fuentes abiertas, manejando un poco de ruso, cirílico y Google Translate. Recordad también que el GRU no es más que una unidad, una dirección general dentro del Ministerio de Defensa ruso. Aquí tenéis otras unidades ajenas al GRU, pero dentro del Ministerio de Defensa, que también trabajan en eso que llamamos capacidad ciber. Hay una curiosa, la última que tenéis ahí, que es la Dirección Principal de Investigación Submarina, la Unidad Militar 456. Esta unidad de investigación submarina, entre sus cometidos, tiene el análisis de cómo atacar al cableado submarino que transmite las señales de Internet entre países o entre continentes. Cosas que hemos aprendido con todo lo que estamos viendo. Objetivos del servicio, objetivos del GRU. Algunos lógicos. Las elecciones de 2016, es público, muchos gobiernos lo dicen abiertamente. Todo lo que tenga que ver con el Novichok y el manejo de la prohibición de armas químicas, los laboratorios que están investigando si realmente los ataques de Salisbury, estos señores que habían envenenado los 2 turistas, supuestos turistas rusos, si era Novichok, no era Novichok, todo eso es objetivo del GRU. Fijaos que Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Holanda acusan oficialmente al servicio de atacar a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Todo lo que tenga que ver con el dopaje. Se acusa hace unos años a Rusia de un dopaje sistemático. Esto es una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque el GRU, por atribución, no debería estar en esta guerra. Esto se correspondería más a un SVR, a un FSB, ¿vale? Pero sí que está. Y de hecho se les acusa de atacar a la WADA, a la Agencia Antidopaje Mundial, a la canadiense, a la estadounidense. Puede ser una competencia entre servicios, ya se ha identificado a miembros del GRU haciendo operaciones de compromiso que corresponderían más a un ámbito político en Francia hace unos años. Es decir, la competencia entre servicios histórica rusa. Todo lo que tenga que ver con el MH17, el derribo de aquel avión, que ahora se está acusando, hace ya un tiempo que se acusa no solo a Rusia, sino al GRU, e investigaciones han sacado a miembros con su cara y sus ojos de GRU que han derribado el MH17. Y, por supuesto, los ataques de 2017 contra Ucrania. Ataques destructivos, y eso lo comentamos ahora. Cuando hablamos de TTPs del Servicio de Inteligencia, las que hemos aprendido durante ese año, pues muchas de ellas ya las sabíamos. Es decir, pues claro, persistencia, pues sí, ya muchas técnicas de persistencia, reconocimiento, pues las habituales, por supuesto. Hay 2 que nos llaman mucho la atención. Por un lado, la de destrucción. El Servicio de Inteligencia, el GRU, hace operaciones CNA. No solo CNE, es decir, no solo robo de información, sino operaciones destructivas. Claro, nos olvidamos del segundo apellido del servicio, es militar. Tiene atribuciones de ataque. ¿Vale? Eso se demuestra
Pues, por ejemplo, las acusaciones británicas contra el servicio. No solo hace espionaje, no solo hace CNE, sino que hace ataque, destrucción, CNA. Y hay otro que nos llama mucho la atención, que es la de cercanía, la de proximidad. Se demuestra que el GRU, APT28, si lo queréis ver así, hace operaciones close access, es decir, se desplaza físicamente a un objetivo para implantarlo, o para atacarlo o para penetrarlo. Los americanos lo venían haciendo hace mucho tiempo y seguramente los rusos también. Ahora se publica. Los americanos tienen un centro que es el Special Collection Service, son agentes de CIA y de NSA trabajando juntos para justamente estas operaciones de proximidad, en las que se requiere una capacidad ciber, pero también una capacidad no ciber, que es la capacidad física acordada de los agentes de la 22.165 que veíamos antes y que decía yo que no eran operadores, no eran agentes de la parte ciber. Perdón. Algunas consideraciones de seguridad de operaciones que se han demostrado muy malas. Lo que han descubierto, sobre todo los holandeses, hablan de unas capacidades de OPSEC muy malas, sorprendentemente malas para un servicio como el GRU, que históricamente ha sido muy opaco, muy duro y muy bueno. Por ejemplo, no tienen una buena OPSEC de cobertura. Los pillan ahí, la excusa que ponen es que están haciendo una inspección técnica de seguridad en la embajada rusa, que por cercanía, si veis el mapa del Google Maps, puede colar, pero desde luego no cuelan ni qué están haciendo fuera de la OPCW, ni por qué tienen esas herramientas en el coche, ni por qué las tienen encendidas, ni por qué sacan la basura del hotel y se la llevan fuera, ni por qué intentan destruir los móviles, ni por qué tienen 20.000 euros y 20.000 dólares en metálico. Es decir, cosas que dices, bueno, cúrratelo un poco más. Ocultación tampoco lo llevan muy bien. Aquí vemos un ticket de taxi de uno de los que pillan en Holanda, donde se indica que desde la puerta de la unidad hasta el aeropuerto, pues el señor, como hacemos todos, pide el ticket del taxi para luego pasarlo y que se lo paguen. Pero claro, se lo pillan los holandeses. No parece muy bueno. Y, por supuesto, compartimentación. A partir de los ordenadores, móviles, documentos, etcétera, etcétera, que se incauta a los agentes del GRU en Holanda, pues se descubren pues, muchas de las cosas que estamos viendo. Objetivos, operaciones, que han estado en Río de Janeiro, que han estado con la investigación del MH17 en Malasia. No han borrado, no han cambiado de ordenador, llevan todo ahí. Ahí tenéis una foto de uno de los agentes pues, con una señora en las Olimpiadas de Río de Janeiro, que llevaba en su portátil, como el que lleva la foto de los hijos. Esto ha sido un golpe muy duro. Se ha hablado de una de las mayores brechas de la inteligencia en la historia. Con esta información, analistas de todo el mundo se ponen a trabajar, sobre todo en fuentes abiertas o algunas semipúblicas, y llegan pues, a cosas como que el Alexei, que es uno de los que detienen en Holanda, pues había usado su nombre para ponerse en una web de citas. Se ha hecho una foto. El edificio ese de Panasonic está en la misma calle que la unidad 2665 en Moscú. ¿Vale? Es decir, una OPSEC es Leo. No sé si eso influye. El otro señor, pues la ficha de su equipo de fútbol, claro, es gente normal, es decir, pues, juega al fútbol. No es APT28 modo todo el día. Con la dirección de la unidad se obtiene una cosa muy curiosa, y es que, bueno, por unos temas de corrupción rusa, en Rusia es relativamente fácil obtener bases de datos, de cosas, de enfermedades, de matrículas, de teléfonos, por unos temas diferentes. Y con la dirección física de la unidad se obtiene un montón de nombres de agentes que han registrado sus vehículos en la unidad, o de supuestos nombres de agentes que han registrado sus vehículos en la unidad. ¿Por qué registras tu vehículo en la unidad? Pues para evitar multas, para evitar controles de alcoholemia, para evitar una serie de cosas. Pero claro, cuando alguien compra una base de datos de este tipo y busca a todos los que están registrados en la unidad, pues salen un montón de nombres que investigadores particulares no han publicado, porque eso es un delito, pero sí obtenido. ¿Vale? Y de hecho, si tenéis tiempo, pues podéis buscar esta información en motores como Yandex o cosas de este tipo y empezar a obtener información personal, en algunos casos, de sus vehículos, sus matrículas, sus teléfonos, sus nombres de sus familiares, dónde viven. Un montón de cosas que creo que son malas desde el punto de vista de OPSEC. Ojo, esto pasa en todas partes. Aquí tenéis un documento clasificado del CSEC canadiense hablando de Turla, donde dice que los operadores de Turla se conectan a su vContacte, a su mail.ru y hacen navegación estándar desde los equipos que están utilizando para la campaña, por ejemplo. O aquí tenéis una foto de una promoción del FSB que celebra que acaba en el curso, pues dándose una vuelta con los todoterrenos por Moscú y haciéndose fotos y subiéndolas a las redes sociales. Estos señores están ahora mismo en Kamchatka, a 8 horas y media de vuelo de Moscú, por orden directa de Putin. Algunas preguntas para acabar.
¿Cómo se ha obtenido esta información? No lo sabemos. Fuentes públicas, desde luego, no. Se habla de la detención en diciembre de 2016 de Mikhailov y Dokuchaev, dos agentes del CIS, del FSB, ¿vale? El CIS es el Centro de Seguridad de Internet del FSB, la parte ciber, una de las partes ciber del FSB, y que ahora mismo están en algún sitio acusados de alta traición a la patria rusa. Es decir, se les acusa, en blanco, en lenguaje plano, se les acusa de vender información a Estados Unidos. Puede ser que esa información haya llevado a todo esto que estamos viendo aquí. ¿Por qué tanto detalle? Tampoco lo sé. Puede ser una prueba de fuerza, o no, o sí, o quién lo sabe. Pero desde luego para mí no es normal que un gobierno publique ese nivel de detalle, insisto, con fechas de envíos de correo, asuntos, empleos, direcciones, nombres, pasaportes, etc. ¿Por qué solo del GRU? Si, por ejemplo, en las elecciones estadounidenses también estaba el FSB metido, tampoco lo sabemos, porque esto son conspiraciones. Pues a lo mejor la del FSB no la tienen, porque los otros del FSB no se la han dado, o a lo mejor sí que la tienen y se la guardan para después. ¿Quién lo sabe? ¿Esa PT-28 del GRU? Según dice el gobierno británico, sí. ¿Es la unidad 26165, la 74455, las dos? Si entendemos a PT-28 como un grupo de ataque, es decir, un grupo que entra, nos implanta, persiste y nos roba información o destruye, la unidad correcta sería 26165, el centro de descifrado. Si entendemos a PT-28, según otras interpretaciones, como eso mismo y además el manejo de información, de sock puppets, etcétera, etcétera, serían ambas unidades. Pero desde luego, lo que dice, por ejemplo, el gobierno británico públicamente, que es lo que muchos analistas veníamos sospechando desde hace tiempo, es que PT-28 está dentro del GRU. ¿El GRU ya no es tan bueno, que era lo mejor que había? Antes lo decía David Barroso, los atacantes tienen presupuestos, tienen objetivos, tienen que cerrar esto este viernes y hay que hacer el informe, con lo cual, pues si tienes muchas operaciones, pues lo lógico es que falles en alguna. Mi opinión es que el GRU sigue siendo, no sé si el mejor, pero sí de los mejores en cuanto a robos de información o capacidad ciber, y que lo va a seguir siendo. Y, por supuesto, va a seguir trabajando en la parte ciber. Para acabar, 2018 ha supuesto un duro golpe al GRU, no es el fin del mundo, no pasa nada, seguro que a Putin le fastidia más que los envenenados por Novichok no hayan muerto, que le hayan pillado a sus dos agentes, pero seguirán intentándolo seguro. Rusia es un jugador muy importante, el GRU es un jugador muy importante. La visión rusa de la guerra de información. Por un lado, CNO, ciber, y por otro, operaciones psicológicas. Dos unidades que una roba información, obtiene información y se la da a la otra para que la maneje bien. Esto es la información, el concepto soviético ruso de manejo de información, lo que los analistas de la inteligencia militar americana llaman la confrontación de información psicológica y técnica, ¿vale? Y luego, pues a PT-28 a lo mejor hay que cambiarle ya el loguito que ahora ponemos, porque desde luego si está operando desde 1953, yo creo que es un uso ya más old que fancy, ¿vale? ¿Algunas referencias? Y nada más. ¿Alguna pregunta? No sé si se me escucha. Sí, ahora sí. Un par de preguntas. Pido brevedad, eso sí, porque vamos un poco justos de tiempo. Antonio, ¿hay evidencias de movimientos del GRU en España? No tengo esa información. No lo sé. Te he dicho breve, tampoco... No, yo no tengo esa información. Perfecto. Te dan las gracias por la ponencia y te preguntan, ¿qué esperas de AP728? Después de esto, ¿qué? APT, perdón. APT28. Pues APT28 va a seguir operando, a lo mejor le cambiamos el nombre, o le llamamos APT45 o 28 y medio, pero va a seguir operando. Obtención de información o destrucción ciber muchas veces es mucho más fácil que obtención de información o destrucción por otras vías, con lo cual, pues GRU, como decía al final, va a seguir operando, o APT28 o la 26165 va a seguir operando por los tiempos de los tiempos, claro que sí. Nos queda pendiente la de España. Ya la contesté. Es que no tengo información, no lo sé, no lo sé. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias por la intervención. Gracias. Muchas gracias.